desarrollo o el tema como es como tal que está en Mateo 24. Pero comencemos acá. Estamos en Romanos 13. Miren lo que dice acá, verso 11. Se lee en el nombre de Jesús. Yo lo leo, usted lo presenta sus ojos. Dice ahí: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora, de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros, gracias hermano, nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, miren eso, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Qué dice verso 13? Andemos como de día. Y da una lista de cosas, ¿cierto? Dice, honestamente, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias, no en lascivias, no en contiendas, no en envidia. Y acá está el verso 14, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y ahí está, lo que no estuvo en la lista, acá entra. No proveáis para los deseos de la carne. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos, en este momento. Quiero comenzar con este verso porque es algo muy interesante al ver lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Entonces, algo que yo dije ayer y que también lo quiero compartir hoy es lo siguiente. La palabra de Dios no fue escrita directamente a nosotros, pero sí es para nosotros. Amén. Eso es algo muy importante que debemos entender nosotros. ¿Por qué? Porque si la carta fuera escrita a nosotros, no se llamaría Romanos, se llamaría Union City, como es allí en Manhattan, pero no lo es, se llama Romanos. El contexto de la carta era para lo que es la audiencia primera, la cual eran las iglesias en Roma. Ahora, el apóstol Pablo le está dando acá a las iglesias en Roma y él les dice, es hora de despertar del sueño, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos. Él dice ahí, porque ahora, ese ahora, ¿es del 2023? No, ese ahora fue el año 63 después de Cristo. Imagínense, miles de años. En el año 63, 75, cuando él escribió esto, él decía, ahora está más cerca de que nunca. No está. Entonces, la pregunta es la siguiente, si en ese entonces estaba cerca, ¿cuánto más cerca está en el año 2023? Amén. Mucho más cerca. Por eso yo predicaba ya en Connecticut, le dije a los hermanos, a las visitas que estaban ahí, yo les dije, el día de salvación y el día de vestirnos de la luz no es mañana, no es la próxima semana, fue ayer es tarde, es hoy es el momento. Ahora es la hora. Este es el momento para poder comenzar a tomar nuestra salvación y la eternidad en serio. Amén. Porque a este mundo le queda muy poco tiempo. ¿Por qué decimos eso? Bueno, los profetas en el Antiguo Testamento lo enseñaron. Ellos hablaron palabra profética para poder decir acerca de lo que iba a suceder. El Antiguo Testamento está lleno de profecías. Aproximadamente 70% de su Biblia es escatología o está apuntando hacia eventos futuros que van a suceder. El profeta Daniel, el profeta Jeremías, el profeta Ezequiel, el profeta Zacarías también, todos ellos profetizaron acerca de eventos los cuales iban a desarrollar el fin de los días. Bueno, hoy quiero hablar acerca de uno que profetizó en el Nuevo Testamento y ese es Jesús. Amén. Jesús también profetizó acerca del fin. Nuestro Señor Jesucristo, Dios manifestado en carne. Él dio su última prédica, el último sermón que él predicó antes de ser crucificado, él lo predicó en el Monte de los Olivos. Y vamos a ver esto, ¿ok? Entonces está Mateo capítulo 24. Ahora su Biblia ahí conmigo, por favor, hermanos que están aquí. Mateo capítulo 24. Para mirar a ver cómo ponemos las... Voy a estar resumiendo lo que son las gráficas porque es bastante información, pero sí voy a usar las primeras para que podamos mirar. Nathan, are you helping with the slides? Okay, so put the first one. Give me a second. No, put the
Put the second one. No, the fifth slide. The fifth slide. So that, keep going. Keep going. Ya, okay. Ok, entonces, Mateo 24. Mateo 24, aquí, si usted nota su Biblia, ese se llama el Sermón del Monte de los Olivos. Ok, entonces, el Señor Jesús en su ministerio nos dio a nosotros 3 puntos de detalles que nos hacen entender qué es lo que va a suceder en el fin. El punto número 2 que está dando, Él da un orden detallado de la secuencia de las cosas que van a suceder, una secuencia que sucede. Y acá miramos que en Mateo 24, verso 1 comienza diciendo: cuando Jesús salió del templo, se acercaron sus discípulos para mostrar los edificios del templo. Respondiendo, Él les dijo: ¿veis todo esto? Entonces ellos estaban en el Monte de los Olivos. Si usted va a Israel, usted va a Jerusalén, está el templo, y usted va y camina. Y usted puede caminar desde el templo al Monte de los Olivos, que fue lo que hicieron ellos. Y el Monte de los Olivos es un monte que está a la altura más alto, y desde arriba, desde ese monte, se ve lo que es esa parte de lo que es la ciudad amurallada, y se vería en ese entonces el templo. Ahora lo que hay es una mezquita. Yo cuando estuve en Jerusalén, nos paramos en el Monte de los Olivos y ahí vimos lo que fue la entrada oeste de la ciudad amurallada. Todo se ve desde el Monte de los Olivos. Entonces Jesús lleva a sus discípulos al Monte de los Olivos y les dice: miren todo esto. En ese entonces todavía estaba el templo, en toda su hermosura, el templo de Herodes. Todavía estaban todos los edificios, los edificios que rodeaban el templo. Entonces toda la estructura estaba intacta, ¿ok? Acuérdese, el templo era, mejor dicho, el orgullo de Israel, el orgullo de Jerusalén. El templo era algo grandísimo para los judíos, eso era algo muy importante. ¿Por qué? Porque para ellos ahí moraba la presencia de Dios, en ningún otro lugar estaba, era solamente ahí. Era muy importante ese templo para ellos. Entonces Jesús los lleva allá arriba, y mirando el templo y los edificios, Él comienza a hablar acerca de la destrucción repentina que va a venir. Ok, dice, respondiendo Él les dijo: ¿veis todo esto? Verso 2, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Wow. Entonces Jesús les dice a ellos: ven este templo tan precioso, todos esos edificios que ustedes tienen tanto orgullo, bueno, todo eso va a ser destruido. Todo va a ser completamente arruinado. Y ahí comienza Él hablando, dice verso 3: y estando sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué dice ahí? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahí nos está dando el contexto de qué va a hablar Jesús y de la prédica de Jesús. Acuérdense, hermanos, aquí los discípulos están hablando con Jesús. Ese es un punto muy importante. Los discípulos están hablando con Jesús como representantes de Israel, no como apóstoles representantes de la iglesia. ¿Me explico? Entonces, la iglesia no es Israel. Tiene que entenderse eso muy bien. Es una distinción muy importante. ¿Por qué? Porque hay mucha gente. Mire, si usted va a YouTube o va a Google y usted busca Mateo 24, yo le aseguro que aún movimientos cristianos unicitarios dicen que eso es para la iglesia. Y no es para la iglesia. No lo es. Mucha gente dice que no, eso es de la iglesia y ahí está el arrebatamiento. Ahí no está el arrebatamiento, ahí no está la iglesia. ¿Por qué? Mateo 24 dice: uno estará laborando y uno será quitado y uno será dejado. Ahí está el arrebatamiento. No, eso no es el arrebatamiento. Entonces, la Biblia se tiene que leer de la manera correcta. Ella misma se interpreta. Ella misma nos da a nosotros el conocimiento para poder saber de qué está hablando. Entonces, de los discípulos, ¿cuándo será el arrebatamiento de la iglesia? La iglesia no había ni comenzado. Ellos habían escuchado de la iglesia según Mateo 16, pero la iglesia no había ni comenzado todavía. Ellos estaban, ¿qué? Pendientes de lo que iba a pasar con Israel. Otro comprobante, ¿cuál es? En Hechos capítulo 1. Ya después que Jesús ha muerto, fue crucificado, resucitó, señales indubitables, dice el escritor de Hechos, y después dice, se fue al Monte de los Olivos otra vez,
a donde iba a ascender al cielo. Y cuando Jesús ya está para irse al cielo, ¿cuál es la pregunta que le hacen los discípulos? Señor, ¿cuándo vas a mandar al Espíritu Santo? Señor, ¿cuándo vas a edificar la iglesia? Señor, tu iglesia. No, preguntan acerca de ¿qué? Israel. Señor, ¿ahora restaurarás el reino de Israel? Eso es comprobante también que en la mente de los discípulos estaba Israel. ¿Cuánto más en este último sermón? Eso es un comprobante, lo que se llama el contexto de audiencia. No quiero entrar en lo que son las divisiones de la hermenéutica, pero la hermenéutica es una herramienta muy poderosa y muy importante para usarla en la interpretación bíblica. La herramienta que usamos en la hermenéutica ahí es la hermenéutica de audiencia. Esa audiencia estaba ahí como ¿qué? Como representantes de Israel. Entonces Jesús no les habló a ellos acerca, miren, si Jesús, la única vez que Jesús le habló a ellos de la iglesia fue cuando él dijo la iglesia, y fue Jesús la que le dijo. Mateo dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas y nunca más se habló más de la iglesia ahí, hasta ahí llegó. Entonces no se sabía nada, nada de eso. Ok, continuemos. Entonces, ¿cuáles son las señales de tu venida? La cual es la segunda venida. Ahora, acuérdense, hermanos, hay una diferencia entre la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento. Ok, rápidamente. Vamos a resumir todo esto, pero rápidamente. Hay tres cosas que diferencian esos dos eventos. Número uno, uno de los dos va a ser público y el otro va a ser privado. ¿Ok? ¿Cuáles creen ustedes que es el evento público? ¿El arrebatamiento o la segunda venida? ¿Cierto? La segunda venida, correcto. Buenos estudiantes. La segunda venida es un evento público. La Biblia dice que todo ojo le verá. Esa es la segunda venida. Ahora, el arrebatamiento. Cuando dice todo ojo le verá, no está hablando del arrebatamiento. El arrebatamiento es un evento privado. Todos no van a ver al Señor. Todos no van a escuchar la trompeta. Escuche bien, no todos van a oír la trompeta. La trompeta solamente van a oír los que son parte del cuerpo de Cristo, que van a ser arrebatados, que somos nosotros, amén. Amén. Pero no es un evento. Diferencia número dos, cuando la segunda venida suceda, el Señor Jesucristo va a poner sus pies sobre el monte de los olivos. Él vuelve a descender sobre esta tierra firme. En el arrebatamiento, Él no. En el arrebatamiento nosotros somos trasladados de acá y nos encontramos con Él en las nubes. Él nunca regresa otra vez. Él solamente viene a levantarnos. ¿Ok? Y diferencia número 3 es que en la segunda venida el Señor Jesucristo viene a establecer su reino prometido a Israel. En el arrebatamiento Él no hace nada acá con la tierra. ¿Ok? Entonces, es muy importante. Verso 8, comienza entonces el verso 4, perdón, y dice, mirad que nadie os engañe. Ahí comienza de una vez. Y así yo creo que debe ser para nosotros. Miren que nadie nos engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, oirás de guerras y de rumores de guerra y todo esto. Y después dice, y todo esto será principio de dolores. Principio de dolores, ¿ok? Entonces, aquí está la descripción. Yo ya hablé acerca de eso. Next slide. Jesús está hablándole a sus discípulos, los cuales son representantes de Israel. Esto es importante. Ya expliqué. Ok, venga, explico esto rápidamente. Entonces, es importante que es importante mirarlo, porque aquí lo que describe Jesús son eventos que están detallados para Israel y no para la iglesia. Ya lo expliqué también. Un principio exegético que nos da a entender esto es la referencia que Jesús toma al usar la frase principio de dolores. Eso es otro punto. Ahora, dijimos el punto hermenéutico de audiencia, ahora miramos el punto hermenéutico de la Biblia o de lo que es el texto. Jesús está predicando y Él usa un texto para dar su prédica. Él predica desde el profeta Jeremías. Miren lo que dice acá Jeremías 30, en otras palabras. Cuando los discípulos escucharon que Jesús usó esa frase, principio de dolores, la mente de ellos, porque ellos conocían la Biblia, todo niño judío se le enseña el Torah,
todo niño judío se enseña lo que son los profetas, todo niño, eso se le enseña a ellos. Ellos conocían, tenían un conocimiento, un entendimiento. Entonces, ¿qué pasa acá? Dice, Jeremías 36 y 7 dice, inquirid ahora y mirad si el varón da a luz. Porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos como mujer que está de parto. Y se han vuelto pálidos todos los rostros. ¡Ah! ¡Cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia. ¿Para quién? ¿Esa es la iglesia? La iglesia nunca se refiere en la Biblia como Jacob. Jamás. Antes, Jacob se usa como algo que diferencia a la iglesia con Israel. Jacob es Israel. Acuérdense, Jacob fue uno de los descendientes de Abraham, al cual se le cambió el nombre a Israel. Ok, entonces, ahí está. Pero de ella será librado. Entonces, acá claramente, cuando ellos miraron la palabra principio de dolores, dijeron, ah, está hablando de Jeremías. Está hablando de lo que va a pasar, de lo que viene a Jacob, de lo que viene al dolor que está en este lugar. Next slide, buddy, please. Ahora, miremoslo acá perfectamente. Otro comprobante de lo que es la hermenéutica correcta al interpretar Mateo 24 es lo siguiente: la comparación que hay entre el discurso del Monte de los Olivos, el cual está en Mateo 24, Lucas 21, y también los 6 sellos, primeros sellos del Apocalipsis. Ahora, hermanos, ahí lo leímos en Jeremías 30. ¡Ah! Dijo Jeremías. Día horrible, tenebroso, como nunca antes lo ha habido. Nunca antes lo ha habido. Ok, es algo horrible lo que le viene a este mundo. ¿Por qué? Porque nunca antes este mundo ha sentido la ira de Dios. No la ha sentido. Ha sentido castigos así, pero que se desate la ira de Dios. Y al final de Jeremías dice lo que va a hacer, cómo Dios desatará su ira. El mundo no lo ha visto todavía. Ay, hermano, mire. Es que la diferencia entre la misericordia y la gracia. La misericordia es el cuidado que Dios tiene por su creación. ¿Cierto que sí? La misericordia, todos gustan de la misericordia de Dios. La Biblia dice, ¿qué es lo que dice la Biblia? El sol sale para los buenos y para los malos. Hasta los ateos comen y se despiertan y están respirando. Es un regalo de Dios. Mire, el que usted y yo estemos respirando, eso es un regalo de Dios. Eso sí, no es suyo. Eso es de Dios. Eso lo está dando. ¿Por qué? Es la misericordia de Dios. Es el cuidado de Dios por su creación. Entonces, cuando viene a hablar acá de los 6 sellos, está hablando acerca de lo que va a suceder después del arrebatamiento. ¿Por qué? Porque si lo miramos técnicamente y hermenéuticamente, hacemos un exégesis bíblico del libro de Apocalipsis, miramos que el libro de Apocalipsis está dividido en 3 partes. La primera parte fue lo que Dios hizo, la revelación de Jesucristo. La segunda parte es capítulos 2 y 3, el cual es lo que Dios está haciendo ahora. Y después del capítulo 4 comienza lo que es el arrebatamiento. Capítulo 4 de Apocalipsis es el arrebatamiento. Capítulo 5 ya está en el cielo. Capítulo 5 es ¿quién es digno de abrir los sellos? Están buscando a alguien que sea digno. Y agárralo el cordero y él es digno y comienza a abrir estos sellos. Los sellos son sellos de castigo. De castigo contra el mundo, contra los seres vivientes, contra el pecado. Entonces, Jesús le está dando a ellos un vistazo de lo que Él le va a dar a Juan después en la isla de Patmos. Acuérdese, Mateo 24, Mateo fue escrito en el año 65, 68 después de Cristo. Apocalipsis fue escrito en el año 96, 95 después de Cristo. ¿Ok? Entonces, acá el Señor Jesús le está diciendo, ahora vendrán lo que leemos, falsos cristos en mi nombre. Ese es el primer sello. El caballo blanco. ¿Quién es el caballo blanco del Apocalipsis? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien puede decir guess? Perfecto. ¿Se acuerdan? ¿Han visto los 4 caballos del Apocalipsis? Las películas de Armagedón, los 4 caballos y todo eso. Caballo rojo, caballo amarillo, caballo negro, ¿cierto? Esos 4 caballos, ¿alguien ha escuchado de eso antes? Sí, bueno, el primer caballo es el caballo blanco, ese es el primer sello.
el primer castigo. ¿Y ese castigo quién es? Es el anticristo. Después viene el caballo bermejo, perdón, o el caballo rojo. ¿Cuál es el caballo rojo? El caballo rojo es el que hace guerra. Ahí está. El Señor Jesucristo dijo, habrán guerras y oiráis de guerras y rumores de guerras. Otra vez, mis hermanos, usted no use estos versos para describir lo que está pasando ahora. No. Mateo 24 no está pasando ahora. No está sucediendo. No está sucediendo. Eso no es ahora. Vemos rumores de guerras y vemos cosas que están pasando, pero eso siempre ha sucedido. Acá el Señor está hablando de un contexto acerca de qué. Acuérdense, verso 3. Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal. ¿Cuáles son las señales? Estas son las señales. Después de la guerra hay hambruna, caballo negro. Después de la hambruna hay muerte, caballo amarillo. Después habrá martirio, lo que hablábamos ayer nosotros. Y después habrán señales en el cielo y la tierra. ¿Cuáles son esas señales? La Biblia dice que las estrellas se van a caer encima de la tierra, de este planeta. Imagínense, meteoritos, el tamaño de estrellas van a caer. Van a golpear esta tierra. Es que, hermanos, exactamente. Siempre dicen, no, que hay un meteorito. Y mire, hasta el día de hoy no hay meteoritos que se están cayendo, pegándole así con esta devastación. No se ha sucedido. ¿Por qué? Porque Dios lo está guardando. Amén, amén. Dios está guardando ese Gracias, Señor. para cuando llegue el momento. Entonces, keep going, buddy. Entonces, esto es lo que miramos. Ya vimos entonces que Mateo 24 son los versículos. Vamos a mirar la tercera. Jesús les dijo en Mateo 24, estas son las señales y esto es lo que va a suceder. Aquí está. Esa es la evidencia bíblica. Él lo dijo en Mateo 24 y después él se lo dio más ilustradamente, con eventos ilustrados, a Juan en la isla de Patmos en el año 95-96 después de su muerte. Entonces, ¿cuáles son estos eventos? The next slide, buddy. Aquí está. Esta gráfica está representando. Yo he ido a muchos lugares a predicar. Mira, hermano, yo ya tengo, le decía a la iglesia de Manhattan, ya son casi 4 iglesias, solamente de ahora en agosto, que me han invitado para ir a hacer estas enseñanzas. Muchas iglesias están muy interesadas en este momento por lo que está pasando, y muy bien que lo estén, porque ya estamos llegando al final. Hace mucho ya estamos, mejor dicho. Y entonces, el libro de Apocalipsis es un libro muy importante a entender, a poder estudiar. Y mucha gente siempre me dice lo mismo, hermano, es que el libro de Apocalipsis es tan confuso, no lo entendemos, el libro de Apocalipsis es muy difícil. Entonces yo quise hacer esto. Si usted nota, aquí estamos viendo 7 ilustraciones o 7 eventos que Jesús habló para podernos dejar saber cómo interpretar el libro de Apocalipsis. Aquí está, desde Apocalipsis 1 hasta Apocalipsis 22, que es el último capítulo. Capítulo 1 al 3, la iglesia en la tierra, el arrebatamiento. Capítulo 4, 5, 19, la iglesia en el cielo, el tribunal de Cristo. La tribulación, capítulo 6 al 18. Segunda venida, capítulo 19. Reino milenial, capítulo 20. Rebelión, la última rebelión después que Satanás es lanzado al mundo, desatado de las cadenas para poder otra vez hacer una última rebelión. Y lo que viene acá es la destrucción del mundo, el cual es el gran trono blanco. La Biblia dice en Apocalipsis 20 que el mundo va a tratar, la naturaleza, la creación va a tratar de huir cuando vean el espanto del trono blanco descender. Porque ahí sabrán ellos, ahí sabrá el mundo, la tierra, que viene su destrucción repentina. La destrucción por fuego. Dios va a consumir, a destruir este planeta Tierra. Eso sucede en el 20. Y después, cielo nuevo, tierra nueva y la nueva Jerusalén en el verso 21 y 22. Entonces, esta gráfica es muy importante, porque usted, mientras que vaya y estudie el libro de Apocalipsis, usted estudia. Entonces, ya sabe usted, cuando mire y estudie el libro de Mateo 24, estúdielo con el libro de Apocalipsis, porque los dos se están relacionando. ¿Ok? Yes. Y acá es donde quiero llegar para poder ya mirar esto. Next slide, buddy.
Thank you. Ok, aquí está. Dice, Israel y la señal de los tiempos. De la higuera aprended esta parábola. ¿Qué es lo que dice acá? El marcador que Jesús le dio a sus discípulos para poder discernir los tiempos y el cumplimiento de sus palabras fue y sigue siendo Israel. Jesús está en esta porción de su discurso en el Monte de los Olivos explicando que el marcador del cumplimiento es comparado con la parábola de la higuera. Ahí en Mateo 24, versos 32 a 35, Jesús dice lo siguiente: y esto es un marcador que sí es aplicable y que sí podemos ver porque está hablando acerca del futuro de Israel y cuándo va a entrar Anticristo. Entonces acá dice, verso 32 y 35 al 35 de Mateo 24, de la higuera aprended la parábola. Ellos pidieron señal, los discípulos pidieron señal y Jesús le da la señal. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Entonces, rumores de guerra, todo eso, el Señor dice, eso va a suceder. Pero ¿sabe cuál es la señal de que esto está a la puerta? Cuando la higuera esté tierna y broten las hojas. ¿Ok? Dice lo siguiente: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, next slide, buddy. ¿Cuál es esta higuera? ¿De qué está hablando Jesús acá en la higuera? Next slide. Next. ¿Is that it? Yeah. Okay, thank you. Con esta parábola vemos que Jesús acá en esta porción de su discurso está definiendo la última semana de Daniel. Lo que es la segunda parte de esta temporada de la tribulación, la cual se llama la Gran Tribulación. Jesús usa referencia del Antiguo Testamento, los cuales sus discípulos entendían. ¿Se acuerda, como le dije anteriormente, que Jesús usó lo que fue dolores de parto de Jeremías 30? Bueno, acá Jesús está usando otra vez a Jeremías para poder explicarles a ellos cuál es la parábola de la higuera. ¿Y qué es lo que dice acá? Por medio del uso hermenéutico correcto vemos que la referencia en exégesis es el detalle del profeta Jeremías. Dice acá, una cesta tenía higos. ¿Cuáles son los higos? ¿Alguien sabe qué son higos? No hijos, sino higos. El fruto de la higuera. El fruto de la higuera. Lo que dé higos es como decir las manzanas. ¿Las manzanas vienen de qué? De un árbol de cereza. De manzano. Los higos vienen de la higuera. Entonces acá dice, una cesta tenía higos buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos malos, que los malos se podían comer. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como estos higos buenos, así mira a los transportados de Judá, los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien, y como los higos malos, de los malos se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré de Sequerías, rey de Judá. Entonces, acá está diciendo, Israel es comparada ¿con qué? Con la higuera. La higuera representa, en parábola, el símbolo es Israel. Entonces, cuando Jesús dijo, mirad, aprended de la parábola de la higuera, los discípulos representantes de Israel ya sabían ellos, con lo que conocían, está hablando acerca de Israel. Cuando la higuera y sus ramas estén tiernas. ¿Ok? Continuemos. Comienzo de Israel, ramas tiernas. Entonces, vamos a resumir esto rápido para poder entrar a lo que es. Let me see. Oh, no, sí, no, toca mirar esto. Ya. Los judíos estuvieron esparcidos por todo el mundo después de haber sido sacados de su propia tierra por el edicto del emperador Tito Vespiano, después de la invasión de Jerusalén y la destrucción de su templo en el año 70 después de Cristo. ¿Se acuerdan cómo comenzó Mateo 24? ¿Qué decía Mateo 24 al comienzo? Decía, Jesús llevó a sus discípulos, ¿a dónde? Al Monte de los Olivos, y estaban mirando, ¿qué? El templo, sus edificios, y Jesús dijo, no quedará ni una piedra va a quedar de lo que voy a hacer acá, va a ser todo destruido. Él lo profetizó y sucedió en el año 70 después de Cristo. Entonces,
Aproximadamente pasaron más de 50 años después que Jesús dijo eso, y lo que dijo él se cumplió. Se cumplió. Asimismo, entonces, ¿qué es lo que está hablando él? Cuando Israel perdió su templo y fue destruida, ¿sabe qué hizo el general Vespasiano, el general Tito, el que estaba gobernando eso a los judíos? Los esparció por toda la tierra. Mandó unos al norte, mandó unos al sur, mandó unos al oeste, mandó unos al este. Mejor dicho, los judíos fueron esparcidos por toda la tierra. Y por eso, si usted va a Israel el día de hoy, usted va a notar que hay judíos que son judíos argentinos, judíos de Afganistán, judíos africanos, judíos europeos, judíos de todo lado, colombianos, mejor dicho. Hay judíos que son, ¿por qué? Porque desde el 70 después de Cristo, ellos fueron esparcidos, fueron lanzados. Entonces el Señor Jesús dice, miren a la higuera, cuando la higuera vuelva a reverdecer, cuando vuelvan a salir las ramas, ahí se acerca el fin. Eso es lo que dijo Jesús. Bueno, la pregunta es la siguiente: ¿cuándo volvieron a reverdecer las ramas de Israel? En el año 48. En mayo 14 de 1948 se cumplió la profecía que Dios le dio a Isaías y Ezequiel. Entonces, no quiero preguntar en qué año nació usted, pero yo estoy convencido que nosotros estamos cerca del año 1948, ¿cierto que sí? Sí. Del 1948 al 2018, que fue hace poco, pasaron 70 años. 70 años, ¿ok? Entonces, Jesús le dijo a los discípulos, cuando Israel vuelva a renacer, esta generación no pasará hasta que se cumplan estas cosas. ¿Escuchó eso? Entonces, el reloj de Dios comenzó en el año 1948. Ahí comenzó el reloj. Ahí comenzó el reloj ¿de qué? De la generación. Jesús les dijo, esa generación no pasará hasta que se cumplan todas estas cosas. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Ahí ya Dios, el Señor Jesús, nos está dando una señal más de los tiempos para poder saber mejor. Ahora, Él lo dijo ahí en Mateo 24, nadie sabe el día ni la hora. Exacto. Ponerlo así, pónganle la firma, no. Ni los ángeles del cielo, dijo el Señor, solamente el Padre, solamente Él es el que sabe. Pero Él también le da a ellos la señal de la higuera. Y dice, esta generación no pasará. La pregunta es la siguiente, ¿qué es una generación? 70 años. El hermano dice 70 años. ¿Alguna otra persona quiere adivinar o decir un número? 100. ¿Cuánto tiempo el hermano dice 100? 30. Casi 70, 100, el hermano dice 30 años. Bueno, yo tengo 32, entonces diría que yo ya... ¿El hermano dice cuántos? 40. Entonces, 40, 70 y 100. ¿Usted dónde sacó ese número 100? En Génesis, a Abraham se le dijo que iban a estar 4 generaciones. Sí. Y ahí, desde ahí donde lo saqué. ¡Pum! ¿Usted dónde sacó el número 40, hermano? Porque dice que cuando habla de Moisés, dice que Moisés, en una generación, él tenía 40 años. Ok. ¿Y hermano, usted por qué dice 70? Pues me parece que es solamente como una percepción de lo que son las 70 semanas de Daniel, Daniel, capítulo 9. pensando que cada generación podía ser una semana. Sí, ¿no? No, entonces, excelente, los tiene bien entrenados el pastor acá. No, ya llegaron, algo le aprendí. Ya llegaron así. No, cuando yo he enseñado eso, las personas dan números raros. Pero hay 3 números. Entonces, bíblicamente hay 3 posibilidades de una generación. Miremosla. Next slide, buddy. Next slide. Next slide. Okay, stay there, hold on, stay there. No pasará esta generación hasta que esto acontezca. Como todo lo que hemos trazado hasta ahora, toca mirar, el hermenéutico correcto es
tomar un procedimiento de interpretación la cual permite que la Biblia en su contexto se defina en ella misma. Entonces hay tres opciones. Next slide. Aquí están las tres posibilidades de una generación. Está lo que dijo el hermano. Excelente. 100 bendiciones para usted, hermana. Cuando yo les enseño a los estudiantes allá en California, les hago una pregunta. Les digo, por 100 bendiciones, ¿quién me dice esto? Los 100 bendiciones, hermano. Bueno, según Génesis 15, capítulo 15, perdón, versos 12 al 16, una generación es definida por un promedio de 100 años. Aquí está. Entonces Jehová dijo a Abraham, usted dijo a Moisés, ¿no? Usted dijo a Abraham. Ah, bueno, ya. 100%. Ten por cierto que tu descendencia morará en la tierra ajena y será esclava allí y oprimida 400 años. Y en la cuarta generación, verso 16, entonces acá haciendo cuarta de 400, cuarta, 100, 100, 100 y 100. ¿Ok? La próxima opción, ¿cuál es? Es la que dijo la hermana. La hermana dijo 70 años, ¿right? No, perdón, el hermano, perdón. Hermano, 70 años. Según Moisés, el cual escribió el Salmo 90, verso 10 dice, los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 años. Con toda su fortaleza, el molesta el trabajo, porque pronto pasa y volamos. Entonces, acá está diciendo él, los años de una generación 70 y los más robustos o los más fuertes a 80. ¿Ok? Ese es el número ahí. Y ahora sí lo que dijo la hermana dijo 40. Estaba muy cerca a ella. Es 42. Mateo 1:17. Una generación está definida por un promedio de 42 años. Mateo 1:17. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David, como dijo la hermana, 14 desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Entonces ahí está 42. Entonces, esas son las tres opciones. Jesús claramente lo dijo. Esta generación no pasará. Miremos las tres opciones. Next slide, buddy. Good. Comencemos con la posibilidad de una generación que dure aproximadamente ¿cuánto? 40 años. Si esta profecía dada por Jesús se hubiese cumplido según esa referencia, entonces el arrebatamiento hubiera sucedido a finales del año 1989 o a comienzos del año 1990, cuando nací yo, dando a comenzar el tiempo de la tribulación en el año 1990. No se olvide, después del arrebatamiento no dura un año, 2 años, 3 años, no. Inmediatamente comienza la tribulación con el pacto que Anticristo va a firmar con Israel. Eso sucede rápido. Lo más que haya, a lo mejor va a ser el tiempo o el espacio entre la segunda venida de Cristo y el reino milenial, que son 40 días. Entonces a lo mejor dure 1 mes o 2 meses. Pero eso va a ser algo rápido. Se está contando desde el 48, ¿no? Sí, desde el 48. Entonces, desde el 48, claro. Desde 1948, cuando Israel fue nación. Sí. La matemática está bien, ¿no? Desde el 48 al 89 son 42 años. Está bien. Sí, está bien. Entonces sería 90, pero... Entonces, hubiera pasado la tribulación, ¿cierto? El año 1900, como claramente sabemos que el año 1990 no fue tiempo de tribulación. Y otra señal clara que no fue hace 42 años es que el reino milenial no comenzó en el año 1997. Ahora acuérdense, la tribulación dura 7 años. Y después comienza ¿qué? El reino milenial. Y el reino milenial, yo lo explicaba el viernes en la otra iglesia, el reino milenial es un reino no espiritual. Mateo 6, el Señor Jesús les enseña a los discípulos a orar. ¿Y qué les dice? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. ¿Sabe qué significa eso? Eso no es algo espiritual. Él le estaba diciendo a ellos, ustedes oren por el Mesías prometido del linaje de David, que va a establecer su reino aquí en la tierra. Es un reino literal, es una teocracia política literal,
por 1000 años Jesucristo va a reinar acá en la tierra, políticamente. ¿Sabe usted eso? Amén. Políticamente, no es algo espiritual. La gente quiere decir, no, eso se cumplió con la iglesia. La iglesia es el gobierno de Dios, es el reino de Dios acá en la tierra. No, 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 para nada. Porque son 38 slides, entonces estoy tratando muy rápido. No tengo tiempo, no puedo pasar por los demás. Pero no es así. Entonces, el reino milenial no comenzó en el 97. El Señor Jesús no ha estado reinando por 1000 años todavía. No. Entonces, esta referencia no puede ser aplicada a la parábola de la higuera. Entonces, 42 años, sorry, no es la respuesta. Entonces, saquemos esa opción. Posibilidad número 2, ¿cuál es? Bueno, acá es cuando se ponen buenas las cosas. La última vez que yo estuve acá con ustedes, hermanos, yo les dije a ustedes que a este mundo no le quedaban ni 50, mejor dicho, definitivamente no le quedan 100, definitivamente no le quedan 80. Eso es definitivo. Yo les dije a ustedes, ¿se acuerdan? Bueno, ¿de dónde saqué yo eso? De lo que dijo Jesús, no yo, el Señor Jesucristo. Él dijo, la próxima referencia es la posibilidad, esta generación no pasa de los 800 que sí. Bueno, la próxima posibilidad es una generación que dure aproximadamente 70 a 80 años. Esta posibilidad Pondría. Sí, lo escribí mal, hermano, es que la gramática mía en español es malísima, qué pena, hermano, qué pena, hermano. Está grave. Esta posibilidad nos pondría en un estado central para el cumplimiento de la parábola. En el año 2018, Israel cumplió 70 años desde que volvió a su tierra natal y renaciese una vez más el país autónomo de Israel. Cuando reverdezcan las ramas tiernas, mirar la parábola de guerra, y entonces dice, esta generación no pasa de cuándo, cuando las ramas se entiernen. Entonces, si es de 70 a 80 años, y el marco que marcó, la pauta que marcó los 70 años, fue el 2018, del 2018 a qué son 10 años más, 2028, si fueran 80. Ahora, hermanos, miren lo que está pasando. Mire, póngase a pensar usted. El país de los Estados Unidos de América, este país, comenzó un declive, como usted no se lo imagina, en el año 2008. La grandeza de los Estados Unidos de América ha estado en declive. Un declive gradual muy claro desde el 2008. Más de 10 años ya lleva en declive. Acuérdese, ¿ha visto usted un barquito pequeño? ¿Cierto? Un barquito pequeño en el agua. Se mueve rápido, ¿no? Pero ¿usted ha visto un crucero? ¿Ha visto un crucero usted en el agua? No se mueve rápido. Un crucero toma tiempo para voltearse. Así es un país como los Estados Unidos. No es un barquito, es un crucero grande. Entonces, todos los cambios que tenga los Estados Unidos duran años para que se puedan manifestar. Y ya lo estamos viendo en la economía de los Estados Unidos. El dólar ya no es la moneda que reine o que gobierne sobre el intercambio, global. Está en declive. Desde el 2008 se comenzó otra unión entre Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. El día de hoy, más de una docena de países se han unido, con los cuales son los países árabes que tienen todo el petróleo. Ya no quieren hacer negocios ni cambios ellos con el dólar. ¿Por qué? Porque el dólar se está acabando. La influencia global que tenía los Estados Unidos militarmente se está desgastando. Lo que pasó, de la manera que salimos, de que este país salió de Afganistán hace unos años bajo Biden, eso fue una vergüenza. Ellos dejaron más de 40 millones de dólares en equipos, en armamento, que ahora los agarraron los de allá y lo están vendiendo. Me pongas a pensar eso. Eso es una vergüenza. Estados Unidos de América está en un declive.
Lo dije cuando estaba explicando eso, lo dije y mire, esto no es algo político, no, para nada. La iglesia no es una ende político, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Amén. No, acá no está para hablar de política, pero estamos mirando los tiempos, conociéndolo, y esto conociendo el tiempo, ¿cierto? Lo dijo Pablo. Hermana, póngase a pensar usted, mire, si otro presidente demócrata entra a la presidencia de este país, ahí estamos, 2028 por seguro, seguro, 2028 por seguro. Porque el declive que está pasando, usted sabe que en este momento, a lo mejor al final lo muestro, hay un artículo que lo sacó la Casa Blanca, no los demócratas, no los republicanos, no, la Casa Blanca, hablando acerca del déficit económico que hay con el país, no pudiendo pagar sus deudas, este país. Son cosas tremendas que nunca en la historia de los Estados Unidos de América, un país tan rico como este, nunca ha pasado. Está en declive desde el 2008, hermano, 2008. Entonces, son cosas que uno dice, todo esto se está cumpliendo. Todo eso se está acabando. Hablaba yo con unos hermanos que inmigraron desde Ecuador. Y me decían a mí, no, hermano, Sudamérica está invivible. Ecuador, Colombia, Brasil, todos esos países quieren ser la próxima Venezuela. Están poniendo a personas en el poder de sus países que están destruyendo la economía en sus países. Que fue lo que, hermano, usted puede creer que Venezuela es uno de los países que tiene unos recursos de petróleo como los árabes, y que sea un país que esté en estas condiciones. Tienen oro, el oro de aceite, el oro petrolero está en Venezuela. Los recursos están grandes, y ese país en la pobreza que está, hermanos. ¿Qué es eso? Esos son personas corruptas que se ponen en el poder y destruyen todo eso. Mire el presidente de Colombia. Mire ese hombre, es una vergüenza. Sí, lo es, así es. Si ponen esto online, que no me da problema, hermano. Ya le está llegando a Petro. Arrepiéntete, Petro. Amén. Eso es una vergüenza, hermano. Ese hombre está literalmente, pero mire, hermanos, y eso está también sucediendo acá. ¿Usted qué cree? ¿Que Joe Biden es un santo? No, está con ese combo. Amén. Ese está con ese combo. Facilita, hermano, mire. No se deje llevar de lo que le dice, de la agenda que las redes sociales le están tratando de imponer. Mire los hechos, mire los comprobantes, mire los números, busque eso. Lo que está pasando en este país es literalmente muy triste, que sea un país con tanta riqueza y está malgastando tanto. Mano, habiendo tanta necesidad acá, nosotros en California estamos pagando casi $6 por un galón de gasolina. Y este presidente mandándole más de 16 trillones de dólares a Ucrania. ¿Sabía que Ucrania, antes de la invasión de Rusia, era un país supremamente corrupto? ¿Lo sabía usted? Eso no lo dicen las noticias, ¿no? Eso no lo dice el Telefutura, no dice eso. Búsquelo, por favor, si no me cree a mí. La corrupción en Ucrania está volviendo ese país una nada ya. Antes de la guerra. ¡Ay, que son santicos, no santicos! Ahora, es horrible lo que está pasando, la gente que está muriendo, eso es una tragedia, claro que sí, pero lo que estamos defendiendo la democracia en Ucrania. No, eso no es la razón por la cual los Estados Unidos se quieren meter ahí. Hay otras diferentes razones. Entonces, todo esto está confirmando lo que Jesús dijo. Esta generación no pasará. Y lo estamos mirando, mis amados hermanos. Mire la decadencia social, antropológica que hemos visto en los últimos 10 años. Hermanos, mire. How old are you? Yeah. 12. What year were you born? Los que después del año 2000, los muchachos que nacieron en el año 2000, 2005, 2010, estos muchachos están en la iglesia, entonces también. Pero hermano, hay niños, jóvenes. No quieren trabajar, no quieren hacer nada, quieren que les regalen todo socialista, todo comunismo, no saben si son hombres o mujeres, o qué son, o extraterrestres. No hay valores,
no hay carácter, Así es. no hay género, no hay orden. Y estos son los líderes del futuro. ¿Qué cree que es eso? Esta generación no pasará. El Señor puso ese límite ahí. Límite. Por eso es que yo le digo a usted, hermano, no solamente es uno por religioso, o solamente una cosa. ¡Ay, el fin! No. Son demasiadas señales que se están cumpliendo para que uno diga que esto no se va a terminar pronto. Es imposible no decir que esto no va a suceder. Imposible, imposible. ¿Lo de Roma? Listo. Next slide. Pues la última, y acá, y ahora miramos lo que el pastor quiere mostrar. Uy, ya son, oh my God, qué pena. 10 minutos más, ¿está bien, hermano? 10 minutos más, qué pena, hermano. Ahí nos veo un poco cansaditos, qué pena, ya terminamos acá. Entonces dice, la última referencia que tenemos es la posibilidad de una generación de dura aproximadamente, ¿cuánto? Lo que hermano, 100 años, ¿listo? Esta posibilidad también cabe dentro de los sucesos que debían suceder que comiencen los 7 años de la tribulación. Lo único que debemos de mirar es que Jesús claramente dijo que no pasaría esa generación, lo cual indica que deben haber personas o una generación que viva por lo menos hasta los 100 años de edad desde el 1948. Y venga, le pregunto a usted, ¿qué grupo de gente vive más de 100 años? Por ahí 1, 2 o 3 o 4 por ahí. Pero que haya un grupo, una generación de personas que vivan 100 años o más. Entonces, es interesante. Ahora, acuérdense, Jesús dijo, el día ni la hora nadie lo sabe. Y yo creo que por eso es que el Señor nos dio estas 3 opciones. Para que por lo menos no tengamos el día exacto, porque no podemos, el Señor no puede confiar con nosotros en días exactos, porque la gente dice, no, me quedan 2 años, voy para el mundo. Y al año y medio regreso. Así son, así. Pero él dice, el día de la hora nadie lo sabe. Bueno, podemos estar hablando de esto ahorita mismo, y a la medianoche de esta noche suena la trompeta. Aleluya. ¿Ok? Entonces, miremos algo interesante. Quiero que ustedes miren esto. Vamos a mirar lo que es la Unión Europea. Slide 23. So it's going to be after a map. There's going to be a map. Actually, Sí, adelante. yeah, so go. There's going to be one of a statue and animals on the side. Anterior. Yeah, that one. Ok, entonces, yo creo que yo enseñé esto acá en la iglesia hace un tiempo que estuve acá, si no se acuerda, acá está. Entonces, esta es una referencia que el Señor le dio a Nabucodonosor, que Daniel interpretó para poder explicar lo que iba a venir y los imperios que iban a gobernar en la tierra. Imperios, ¿ok? Entonces, estos imperios iban a gobernar por cierto periodo de tiempo. Uno primero, otro segundo. Y así sucesivamente. Ahí mismo están las fechas. Ahí están las fechas. Y comienza Babilonia, 605 al 539 antes de Cristo. Hay evidencias demasiadas. Yo estuve en Alemania este año. Fui a Berlín porque allá hay un museo de arqueología a donde está la evidencia de lo que es toda esta época de estas edades. Y vi los escombros que han mostrado que comprueban no solamente a Nabucodonosor y a Babilonia, pero también comprueban al profeta Daniel. ¿Okay? Es tremendo eso. Después vino Medo-Persa, después vino el imperio griego, y después el último imperio que iba a gobernar sería el imperio romano, ¿cierto? El imperio romano gobernó desde el año 63, después del griego, y cayó en el año 478 después de Cristo. Bueno, Daniel, el ángel le dio a Daniel la revelación. Le dijo, Daniel, este imperio romano, este imperio tiene 4 facetas. 4 facetas. ¿Imperio qué? Romano, ¿cierto? Romano.
Tiene 4 facetas. La primera faceta ya pasó. ¿Cuál fue la primera faceta? Del año 63 al año 478 después de Cristo. Next slide, buddy. El último gobierno mundial que vemos detallado por el profeta Daniel es el Imperio Romano. Este imperio alcanza hasta la parte norte del continente africano, y se amplía cubriendo toda Europa, y sus límites llegan hasta la frontera de Rusia. Roma nunca alcanzó a entrar al territorio ruso. ¿Por qué? Ahí en ese entonces estaban los descendientes, de donde descienden los patriarcas de los rusos, los cuales, bueno, no sé cómo se llama en español, en inglés se llaman los Scythians, y ellos eran conocidos como un grupo de personas que eran mucho más ágiles en la guerra que los bárbaros o que aún los mismos romanos. No pudieron contra ellos, ¿no? Ellos eran impenetrables. ¿Se acuerdan de la muralla china? ¿Alguien ha escuchado de la muralla china? ¿Por qué se construyó la muralla china? Para poder detener a los Scythians que se fueran hacia el oriente. Los chinos hicieron eso para poder detener a los rusos desde ese entonces. Entonces, ¿qué pasa acá? Este es el Imperio Romano, de lo que estamos viendo del Nuevo Testamento y de lo que era en el año 63. Next slide, buddy, the map. Ahí está. Mira el Imperio Romano. Mira todo lo que cubre. ¿Qué cubre? Esto es España. Allá arriba, eso es Inglaterra. Esto es Francia, Bélgica, Alemania, la parte norte del continente africano, Egipto, llega hasta Arabia. Acá está Israel, mire, Jerusalén, acá está. Sube, Capadocia, todo esto. Y acá llega lo que es la frontera. Todo esto ya sería, allá arriba es a donde está lo que es el territorio. Acá es esto para acá es Arabia y está India. Pero para acá arriba, todo esto de arriba, donde están las letras, eso ya es lo que es el territorio ruso. Entonces, sigamos. Este es el Imperio Romano. Acuérdese, el Imperio Romano, desde ese entonces, esta bestia que vio Daniel, de donde saldrá el anticristo, es del territorio de Roma. Ahora, le repito, según Daniel 27, dice el príncipe del pueblo que quitó al Mesías. ¿Quiénes fueron los que crucificaron a Jesús? Los judíos. Los romanos. Sí. Los judíos le hicieron porra a los romanos para que los crucificaran. No, esa palabra muy fea, pero como los judíos motivaron a los... Pero la crucifixión era un castigo penal romano, no judío. Fue donde Pilato, y Pilato fue el que firmó, se lavó las manos y dijo, bueno, ¿a quién liberamos? ¿A Barabás? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, los romanos fueron los que mataron a Jesús. Y Daniel capítulo 9, versos 26 y 27 dice, el príncipe del pueblo de aquel que mató a Jesús, al Mesías, es aquel que va a firmar el contrato con muchos, con Israel. Entonces, eso es una clave que nos deja saber que el anticristo va a salir de Europa, de allá, de esa área del Imperio Romano. Él no va a ser americano. La gente está diciendo que Donald Trump era el anticristo, Hillary era el anticristo. Pues no, él no puede salir de acá. No puede salir de acá. La influencia política no va a ser la de acá, va a ser la de allá. Ajá. ¿Ok? Eso es el hemisferio Medio oeste. sí, o medio oeste o oriental. Entonces, tenemos acá Unión Europea y la OTAN, Reino Romano revivido. El Imperio Romano comienza en el año 63, dura hasta el 68, 478. Es aquí donde vemos la primera faceta de esta bestia. La segunda faceta de esta bestia comenzó ¿cuándo? En el año 1949. Esto, hermano, mire, esto es un punto muy interesante. ¿Por qué? Porque si notamos, el diablo, leash, ¿cómo se llama un leash? Lo que se le pone a un perro. Cadena. Una cadena. El diablo es un perro en una cadena. Él no hace lo que él quiere. Él no hace lo que él quiere. Él hace lo que Dios le permita hacer. Dios es el que le pone a él sus parámetros. Él trató con Hitler, pero no pudo. ¿Por qué? Porque no era el tiempo de Dios y la iglesia estaba acá.
Pero para que Satanás tenga sus fichas listas para la tribulación y para el anticristo, él tiene que comenzar a trabajar desde ahora. Entonces, ¿sabe qué hizo Satanás? Esperó hasta que Dios cumpliese su palabra a Israel. Después del 1948 y que Israel se convirtiese en una nación, inmediatamente Satanás comenzó su plan de la Unión Europea y de la OTAN, reviviendo el imperio del anticristo, de donde salían del Cristo. Miren lo que dice acá. La segunda faceta se comenzó en el año 1949. Ante el final de la Segunda Guerra Mundial, en mayo 1948, se reúne un concilio compuesto de 10 países. Ahora, Daniel vio una bestia que tenía 10 cuernos. ¿Usted cree que es coincidencia, mis amados hermanos? ¿Es coincidencia que en Europa, en el año 1949, se reúnan 10 países? No es coincidencia para nada. Es lo que vio Daniel. Daniel vio esa reunión, ¿en qué año? 2500 En el año 500, 600 algo, antes de Cristo. 2500 años. Más de 2500 años Daniel vio esa reunión que sucedió en el año 1949. ¿Puede creer eso usted? La palabra de Dios siempre. Jesús dijo, cielo y tierra Amén, pasarán, amén, amén. pero mi palabra siempre se cumplirá. Ella no pasará. Hermanos, mire, esto es muy importante, demasiado importante, porque el que tenga esto en claro, sale de acá con otra perspectiva diferente. No es hora para vacilar con el mundo, mis amados hermanos. Amén, amén. No es hora para vacilar con las cosas del mundo. La noche está avanzada. Pablo dijo eso en el año 65 después de Cristo. ¿Cuánto más avanzada está la noche en el año 2023? Especialmente vemos que todo esto se está cumpliendo, hermano, con fechas exactas. Todo se está cumpliendo. Y la gente está dormida. La gente está ahí distraída. La gente le importa más el dinero, la plata, lo perecedero, la vanidad. La gente sigue con su soberbia, con su orgullo, con su rebeldía, sabiendo que el tiempo ya se está acabando, mis amados hermanos. Es para salir de acá y no pensar en su cuenta de retiro, no pensar en la casa que está haciendo en su país para poner retiro, no, es para pensar en el arrebatamiento. Yo necesito estar listo para que cuando suene esa trompeta, Amén. hermanos, se lo digo. Un hermano en Manhattan dio un punto muy interesante. Él dijo, hermano, mire, y se está viendo en estos días que las familias que sí quieren tener hijos, no pueden tenerlos. Personalmente, yo tengo 3, 4 amigos míos del ministerio. No, Alejandro, 7 años sin poder tener un hijo. Llevan 7 años sin tener un bebé. Están sufriendo, no pueden tener bebés. Otra familia tampoco, nada. Otra amiga mía con el esposo tuvieron 7 miscarriages. ¿Qué son miscarriages? Abortos. ¿Ah? No, aborto no, ella no abortó, no. Pérdida. Sí, pero sí. Oh, así se dice, así se dice. Ella querer, sí. Oh, ok. Pues no es que ella se lo abortó porque quiso, se lo sacaron, no. Ella perdió el bebé. Exacto. Exactamente. Perdió el bebé, sí. 7 veces que le pase eso a ella. Eso es bastante. Y el hermano decía, hermano, y los otros que son jóvenes, que están casados, no quieren tener hijos. No, con el perrito es suficiente, ese es mi hijo. Hasta coche para perro, ¿qué es eso, hombre? Y el hermano decía, hermano, eso debe ser una evidencia de que el Señor está siendo misericordioso con esas vidas que no han nacido todavía. Ay, ay, ay. Yo estaba hablando con un amigo mío y él me decía a mí, él se casó y todo bien, y digo, y lo veía como preocupado. Yo le dije, ¿pero qué pasó? Digo, no, hermano, es que no, está preocupado por las finanzas, que no, yo estoy preocupado, es que no quiero que mi esposa quede embarazada. Le digo, ¿cómo así? ¿Por qué? Es que yo amo a mis hijos tanto que no los quiero traer a este mundo. Así dijo él. Yo amo a mis hijos tanto que no los quiero traer a este mundo. Y estaba serio él, serio, es un predicador. Yo le dije, no, pero ¿cómo así? Usted no puede hacer. Pero me dejó pensando eso. Y él me dijo seriamente, digo, hermano, yo amo a mis hijos mucho.
para traerlos a este mundo tan perverso. Miren lo que está pasando, miren hermanos, miren lo que está pasando el día de hoy. En la perversidad que se ve está abierta ahí, ante los ojos de todos. Eso ya no está escondido, hermano. Eso está ahí, al frente. Dios tenga misericordia de estas almas, Dios tenga misericordia de estos niños, pero hermanos, también no nos podemos dejar adormecer por lo que está pasando. Pongámonos en pie, hermanos, ya voy a terminar acá. Pongámonos en pie para hacer una oración, y después de la oración hacemos las preguntas, paso al pastor, y si hay algo que quiera que yo hable, yo no puedo hablar, pastor, como usted quiera, pero para que ustedes también puedan descansar, hermanos. Vamos a orar para que el Señor ponga en nosotros, hermano, mire, ponga en nosotros un deseo y una necesidad de conocer los tiempos. No solamente de conocer los tiempos, pero también, ¿sabe qué? De compartir el evangelio con todos los que podamos, diciéndoles a ellos que el fin está cerca. ¿Sabe cuál era el motivador de la iglesia primitiva? Era el siguiente: cuando Pedro predicó en el día de Pentecostés, ¿de dónde predicó él? ¿Sabe a dónde predicó él? Joel capítulo 2. Y Joel capítulo 2 es un texto escatológico. Habla acerca del fin. Ellos tenían una urgencia para evangelizar al mundo. Y por esa urgencia, ¿cuántos se añaden a la iglesia? 3,000. Yo creo que acá en Union City puede haber una iglesia de 3,000 personas. Amén, amén. ¿Sí o no? Amén. Que haya una urgencia de un pueblo que salga, que hable con todos, les diga: hey, levántate, ya es hora que vengas y que esto se llene, hermano. Ya no es hora para que los bares estén llenos, ya no es hora para que las discotecas estén, no, es hora que la iglesia esté llena con todas las almas para que se conviertan y sean salvas, porque el fin está cerca. Ora esta oración conmigo, levante sus manos, cierre sus ojos, dígale: Señor Jesucristo, Padre Celestial, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Padre Santo, por la verdad que has compartido con nosotros, Señor Jesucristo, y por las señales que nos has dado, Señor, para no ser, para que no seamos nosotros distraídos, Padre Celestial, para que no seamos engañados, sino para que podamos estar listos y preparados para cuando tú nos llames a la gloria. Padre Santo, yo te pido por la iglesia de Union City, pon en esta iglesia un espíritu escatológico, Padre Celestial, una urgencia, Padre Santo, para que aquellos que han de ser salvos puedan venir a esta arca, Padre Santo, antes del diluvio, Señor Jesús. Oh Padre Celestial, aquellas almas que están afuera, Señor, aquellas almas que estás atrayendo a ti, Padre Santo, ven, tráelas a esta iglesia. Tú puedes confiar en esta iglesia, tú puedes confiar en estos hermanos, tú puedes confiar en este pastor, para que sean aquellos que nos lleven a ellos a la gloria eterna contigo. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra.